La Pimpinela Escarlata, por Baronesa de Orczy. Capítulo 11. El baile de Lord Grenville. El histórico baile que ofreció Lord Grenville, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, constituyó la fiesta más brillante del año. Aunque el otoño solo estaba empezando, todo el mundo procuró estar presente en Londres por aquella época, con el fin de que pudiera asistir al baile lo mejor y lo más representativo de la sociedad. Su Alteza Real, el Príncipe de Gales, había prometido que estaría presente. Vendría enseguida una vez terminada la ópera. El mismo Lord Grenville había escuchado los 2 primeros actos de Orfeo antes de prepararse para recibir a sus invitados. A las 10, una hora inusitadamente tardía por aquellos días, los grandes salones del Ministerio de Asuntos Exteriores aparecían repletos de gente. Una de las salas se había reservado para bailar. Los acordes elegantes del minué constituían un suave acompañamiento para las conversaciones alegres y las risas divertidas de los numerosos e importantes invitados. En una pequeña habitación situada al final de la magnífica escalera, el distinguido señor de la casa permanecía de pie aguardando a sus huéspedes. Ante él iban desfilando personas de categoría, hermosas damas y grandes notabilidades de todas partes de Europa. Al pasar se saludaban con profundas y estudiadas reverencias según lo exigía la moda exagerada de la época. Luego, entre risas y comentarios, la gente se iba dispersando por los distintos salones destinados al baile, a la simple conversación o bien a los juegos de naipes. No muy lejos de Lord Grenville podía verse a Chauvelin con su intachable traje negro. Estaba apoyado en una mesita y observaba tranquilamente el espléndido gentío. Se dio cuenta de que ni Sir Percy ni Lady Blakeney habían llegado todavía. Por esto, sus ojos pálidos y penetrantes se fijaban en la puerta cada vez que alguien aparecía en el umbral. Se encontraba un tanto solitario. El enviado del gobierno revolucionario de Francia no podía ser muy popular en Inglaterra. En una época en que las noticias referentes a las terribles matanzas de septiembre, al reinado del terror y a la anarquía estaban llegando ya a través del canal. Lo habían recibido cortésmente sus colegas ingleses por razón de su cargo oficial. Mr. Pitt le estrechó la mano y Lord Grenville le dio conversación varias veces. Sin embargo, los círculos más allegados a la alta sociedad londinense lo ignoraron por completo. Las damas le volvieron la espalda de una forma manifiesta, mientras que los caballeros que no tenían ningún cargo oficial se negaron a estrecharle la mano. Con todo, Chauvelin no era un hombre que se dejase impresionar por estas minucias sociales, consideradas por él como simples incidentes en su carrera diplomática. Era un entusiasta fanático por la causa revolucionaria, despreciaba las desigualdades sociales y sentía un ferviente afecto por su patria. Estos 3 sentimientos lo hacían totalmente indiferente ante todas las descortesías que pudiera recibir en aquella anticuada Inglaterra, llena de niebla y de fidelidad a las tradiciones. En aquellos momentos, sin embargo, el corazón de Chauvelin abrigaba sobre todo un propósito. Estaba firmemente convencido de que los aristócratas franceses eran los enemigos más acérrimos de Francia. Su deseo habría sido aniquilarlos a todos. Durante la imposición del terrible reinado del terror, él fue uno de los primeros en usar aquella histórica y despiadada frase: los aristócratas tienen el poder, pero una sola cabeza. Por tanto, su poder puede cortarse con un simple golpe de guillotina. De ahí que, en cada aristócrata francés que había escapado de Francia, viera una víctima injustamente robada a aquel instrumento de muerte. No cabía ninguna duda de que aquellos fugitivos partidarios del rey, una vez cruzada la frontera, eran la causa principal de que los países extranjeros se indignaran contra Francia. Numerosas intrigas se habían urdido en Inglaterra, en Bélgica y en Holanda, con el fin de inducir a los gobiernos a que enviaran sus tropas contra la ciudad revolucionaria de París. Se pretendía liberar al rey Luis de Francia y condenar en juicio sumarísimo a los jefes sanguinarios de aquella monstruosa república. No era de extrañar, pues, que la romántica y misteriosa personalidad de la Pimpinela Escarlata fuera una fuente de intenso odio para Chauvelin. Unos cuantos mocosos organizados bajo su mando, bien provistos de dinero y armados de una audacia extraordinaria, así como de una sutil habilidad, habían conseguido rescatar de Francia a cientos de aristócratas.
9 de cada 10 de aquellos emigrados que la corte inglesa recibía con los brazos abiertos debían su salvación a aquel hombre y a su banda. Chauvelin había prometido a sus colegas de París que descubriría la identidad de aquel inglés entrometido, que lo llevaría a Francia y que luego, en ese instante, Chauvelin lanzó un profundo suspiro de satisfacción. Se imaginaba ya la escena en que la enigmática cabeza caía bajo el cuchillo de la guillotina, con la misma facilidad con que caían las cabezas de los demás hombres. De repente se produjo una gran agitación entre la gente que permanecía en la magnífica escalinata. Por un momento todas las conversaciones cesaron. Desde fuera se oyó la voz del mayordomo que anunciaba: Su Alteza Real, el Príncipe de Gales con sus acompañantes, Sir Percy Blakeney y Lady Blakeney. Lord Grenville corrió enseguida hacia la puerta para recibir a tan ilustres invitados. Y el príncipe de Gales, vestido con un magnífico traje de terciopelo de color salmón y adornado lujosamente con bordados de oro, apareció en el umbral conduciendo del brazo a Marguerite Blakeney. A su izquierda iba Sir Percy. Vestía un espléndido traje satinado de color crema. El estilo era enormemente extravagante, pero los encajes que adornaba el cuello y los puños eran realmente de gran valor. El abrigo lo llevaba colgado de un brazo. Tras unas pocas palabras de rigor para dar la amable bienvenida, Lord Grenville dijo a su regio invitado: «Si me lo permite, Su Alteza, le presentaré al agente acreditado del gobierno francés, el señor Chauvelin». Al ver que entraba el príncipe, Chauvelin se había adelantado inmediatamente y estaba esperando que le presentaran. Hizo una profunda reverencia y el príncipe devolvió el saludo con una leve inclinación de cabeza. «Monsieur», dijo Su Alteza Real con frialdad, «trataremos de olvidar que le envía su gobierno y lo consideraremos simplemente como nuestro huésped, como un caballero que ha venido de Francia por propia iniciativa. En este sentido, le damos la bienvenida, monsieur». Chauvelin se inclinó de nuevo ante el príncipe e inmediatamente hizo una ceremoniosa reverencia a Marguerite diciendo: «Madame». «Mi querido Chauvelin», exclamó la dama con despreocupada jovialidad al tiempo que le tendía la mano, «ha de saber usted, Alteza, que el caballero y yo somos viejos amigos». «En este caso», dijo esta vez el príncipe con gran cordialidad, «sea usted doblemente bienvenido, monsieur. Si Su Alteza me lo permite, hay otras personas a quienes me gustaría presentarle», interrumpió Lord Grenville. «¿De quién se trata?», preguntó el príncipe. «De la condesa de Tournay de Basserive y su familia, recién llegados de Francia». «Menos mal. Estos sí que pueden considerarse como gente afortunada». Lord Grenville se fue en busca de la condesa, que estaba sentada en uno de los extremos del salón. «Válgame Dios», susurró Su Alteza Real a oídos de Marguerite al ver el aspecto triste y la rígida figura de la anciana señora. «Parece una gran dama, pero da la impresión de estar dominada por una fuerte melancolía». «Puedo asegurarle a Su Alteza», respondió Marguerite con una sonrisa, «que si las cualidades de una dama despiden una suave fragancia, con el dolor se hacen mucho más valiosas». «Ah, las cualidades de una mujer», suspiró el príncipe. «Por lo común resultan tan provocativas como su encantadora hermosura, madame». «La condesa de Tournay de Basserive», dijo Lord Grenville, presentando a la dama. «Es un placer conocerla, madame. Mi padre, el rey, se alegra sobremanera de poder recibir a aquellos compatriotas suyos que Francia aleja de sus costas, como ya debe saber usted muy bien». «Su Alteza Real es muy amable», respondió la condesa con gran dignidad. Luego, señalando a su hija que estaba tímidamente a su lado, añadió: «Mi hija Susan, Alteza». «Es encantadora, realmente encantadora», dijo el príncipe. «Por mi parte, condesa, permítame presentarle a Lady Blakeney, quien nos honra con su amistad. Supongo que las dos tendrán muchas cosas que explicarse. Cualquier compatriota de Lady Blakeney es doblemente bien recibida por el mero hecho de serlo. Sus amigos son nuestros amigos, sus enemigos los enemigos de Inglaterra». Los ojos azules de Marguerite brillaron alegremente al oír las divertidas palabras de su distinguido amigo. La condesa de Tournay, que antes la había insultado de una forma tan flagrante, recibía allí una lección ante todo el mundo. Por esto, Marguerite no podía menos que alegrarse. La condesa, sin embargo, sentía un respeto casi religioso por la realeza, al tiempo que estaba muy bien ejercitada en la etiqueta cortesana. De ahí que no mostrara ninguna clase de turbación. Al contrario,
Las dos damas se saludaron ceremoniosamente, haciéndose una mutua reverencia. Su Alteza Real es ciertamente muy amable, dijo Marguerite con tono sumiso, aunque sus ojos azules y traviesos brillaron con cierta malicia. Su agradable intervención, sin embargo, no era necesaria. Todavía conservo en la memoria el amable recuerdo de la acogida que usted me dispensó en nuestra última entrevista. Somos unos pobres exiliados, madame, respondió la condesa con frialdad, y hemos de manifestar nuestro agradecimiento a Inglaterra, cumpliendo los deseos de su majestad. Madame, repitió Marguerite, haciendo otra reverencia ceremoniosa. Lady, comentó la condesa con la misma dignidad. Mientras tanto, el príncipe estaba dirigiendo unas pocas palabras de cortesía al joven vizconde. Me alegro de conocerle, vizconde, decía. Conocí muy bien a su padre cuando era embajador en Londres. Por entonces era únicamente un chiquillo, Alteza, respondió el vizconde. Y ahora debo el honor de este encuentro a nuestro protector, la Pimpinela Escarlata. Silencio, dijo el príncipe con presteza y seriedad, señalando a Chauvelin, que se había quedado un poco aparte, observando la pequeña escena que habían representado la condesa y Marguerite, mientras se dibujaba en sus delgados labios una leve sonrisa de diversión y sarcasmo. No haga esto, Alteza, dijo el francés, como si respondiera directamente a una pregunta del príncipe. Le ruego que permita al caballero expresar su gratitud. El nombre de esta interesante flor escarlata es bien conocido tanto por mí como por parte de Francia. Por unos momentos el príncipe le miró con viveza. En tal caso, monsieur, dijo, es probable que usted conozca mejor que nosotros a nuestro héroe nacional. Es posible incluso que sepa quién es. Luego, volviéndose hacia los grupos que estaban alrededor de la sala, añadió, vea usted, las damas están pendientes de sus labios. Será usted muy popular entre el bello sexo si satisface su curiosidad. Corren rumores en Francia, dijo entonces Chauvelin con marcada intención, de que Su Alteza podría aportar muchos datos si quisiera acerca de esta enigmática flor del campo. Al decir esto, dirigió una mirada rápida y penetrante a Marguerite. Ella, sin embargo, no manifestó ninguna emoción. En sus labios no apareció ninguna clase de temor. Mis labios están sellados, monsieur, respondió el príncipe, y los que componen la banda guardan celosamente el secreto de su jefe. De este modo, sus bellas admiradoras tienen que contentarse con rendir culto a una sombra. Luego, con gran dignidad y admirable tino, añadió, aquí, en Inglaterra, así que pronunciamos el nombre de la Pimpinela Escarlata, se ruborizan de entusiasmo todos los rostros hermosos. Nadie le ha visto a excepción de sus leales seguidores. No sabemos si es alto o bajo, si es rubio o moreno, si es apuesto o deforme. Con todo, sabemos que es el hombre más valiente del mundo. Y todos nos sentimos un poco orgullosos, monsieur, cuando nos acordamos de que es un inglés. Además, monsieur Chauvelin, agregó Marguerite, mirando con aire de desafío el rostro inmutable del francés que parecía una esfinge. Su Alteza debería haber dicho también que las damas pensamos en él como si se tratara de un héroe de la antigüedad. Le rendimos culto, empleamos su distintivo, nos ponemos a temblar cuando sabemos que está en peligro, saltamos de alegría cuando suena la hora de su victoria. Tras esto, Chauvelin no hizo más que una cortés reverencia dirigida al príncipe y a Marguerite. Comprendió que las frases de ambos obedecían a una intención muy concreta, aunque distinta en cada caso. Las palabras del príncipe estaban cargadas de desprecio, mientras que la de Marguerite constituían un desafío. Sin embargo, poco le importaba todo aquello. El príncipe era para él un ser aborrecible, en medio de su ociosidad y de su amor por el placer. En cuanto a aquella hermosa mujer, con sus cabellos dorados sobre los que aparecía una diadema de pequeñas flores escarlatas hechas de rubíes y de diamantes, no tenía más que esperar en silencio los próximos acontecimientos para que cayera en sus manos. En aquel momento, una risa hueca y jovial rompió de repente el silencio que se había hecho en toda la sala. Mientras tanto, los pobres maridos, dijo Sir Percy con voz lenta y afectada, hemos de retirarnos para que nuestras esposas puedan rendir culto a una condenada sombra. Ante esta salida todo el mundo se rió, mientras que fue el príncipe quien lo hacía más ruidosamente que nadie. Disminuyó la tensión que se había creado a causa de la imposibilidad de explayarse, y un momento después los invitados se dispersaban por los diferentes salones en medio de risas y de alegres conversaciones.
Capítulo 12. El trozo de papel. Marguerite sufría intensamente, aunque riera y conversara con animación, aunque fuera la mujer más admirada, así como la dama más requerida y cortejada en aquel baile, se sentía igual que una condenada a muerte, viviendo su último día sobre la tierra. Sus nervios habían llegado a un estado de dolorosa tensión precisamente en el breve cuarto de hora que había pasado en compañía de su marido, durante el trayecto que iba desde la ópera al baile. El pequeño rayo de esperanza que había brillado en su interior, pensando que en aquel hombre jovial y cansino podía encontrar un buen amigo y un consejero, se desvaneció con la misma rapidez que había venido desde el instante en que se quedó sola con él. El mismo desprecio amable y compasivo que se siente por un animal o por un esclavo hizo que volviera la espalda con una sonrisa al hombre que tenía que haber sido su apoyo moral en aquel momento de crisis y de angustia, al que debería haber sido su consejero en una hora en que su sensibilidad y su carácter femenino se desorientaban. Por una parte, amaba a su hermano que se encontraba lejos y en un peligro de muerte. Por otra, sentía un horror indecible ante el repugnante servicio que Chauvelin le exigía a cambio de salvar a Armand. Su apoyo moral, sin embargo, su sensato consejero, estaba ahora rodeado por un grupo de jóvenes estúpidos y superficiales que repetían de boca en boca y con manifestaciones de evidente entusiasmo unos versos pésimos que él había compuesto. Por todas partes se oían aquellas absurdas y necias palabras. Parecía que la gente no tuviera otra cosa de qué hablar. Incluso el príncipe le había preguntado con una sonrisa si no apreciaba los últimos esfuerzos poéticos de su marido. Los compuse todos mientras me hacía el nudo de la corbata, decía Sir Percy a su círculo de admiradores. Le buscan por aquí, le buscan por allá, le buscan los franceses y no está. Ni en el cielo ni en el infierno se halla, condenada Pimpinela que se escapa. El poema de Sir Percy se iba propagando por todos los espléndidos salones. El príncipe estaba encantado, aseguraba que la vida sin Blakeney sería un desierto aburrido. Entonces tomó a Sir Percy del brazo y lo llevó a la sala de juegos donde los dos se dedicaron a jugar a las cartas. El principal interés de Sir Percy en aquel tipo de convenciones sociales parecía centrarse en la mesa de juego. Normalmente permitía que su esposa alternara con los jóvenes, bailara y se divirtiera a sus anchas. Pero aquella noche, al estar ocupado con el éxito de su poema, el coro de admiradores que rodeaba a Marguerite era mucho más numeroso. Los que se acercaban a ella eran de todas las edades. En los espaciosos salones de aquel palacio todos parecían empeñados en hacerle olvidar que aquel ser cansino y larguirucho se había unido con la mujer más inteligente de Europa mediante los lazos prosaicos del matrimonio inglés. Incluso la misma tensión de nervios y su agitada excitación prestaban a la belleza de Marguerite Blakeney un encanto superior. Al pasar escoltada por una auténtica corte de hombres de edades y nacionalidades diferentes, constituía el objeto de varias exclamaciones de admiración por parte de todo el mundo. En cuanto a ella, había decidido no dedicarse a pensar ya más. Sus primeros años pasados en medio de una vida bohemia la habían hecho un tanto fatalista. Creía que los acontecimientos se desarrollarían por sí solos y que no estaba en sus manos dirigirlos. Sabía que no podía esperar ninguna clase de indulgencia por parte de Chauvelin. Había puesto precio a la cabeza de Armand y el pago de la cuenta dependía totalmente de ella. Al cabo de un rato, vio a Sir Andrew Ffoulkes y a Lord Anthony de Hurst, que, al parecer, acababan de llegar. Advirtió que Sir Andrew se dirigía inmediatamente hacia la pequeña Susan de Tourney. Los dos jóvenes se aislaron enseguida en uno de los rincones que formaban los arcos de las ventanas. Allí se pusieron a hablar largo y tendido con evidente placer e interés por ambas partes. Tanto Sir Andrew como Lord Anthony parecían un poco cansados e intranquilos. Con todo, impecablemente vestidos y mostrando una singular cortesía, no daban la impresión de estar preocupados por la terrible catástrofe que debían de presentir a su alrededor, como también en torno a su jefe. Sabía que la banda de la Pimpinela Escarlata no tenía ninguna intención de abandonar su causa, ya que incluso la pequeña Susan hablaba abiertamente acerca de que tanto ella como su madre estaban seguras que dentro de pocos días la banda rescataría de Francia al conde de Tourney.
Al contemplar los espléndidos y elegantes grupos de invitados que llenaban aquellos salones de baile alegremente iluminados, Marguerite se puso a hacer vagas conjeturas. ¿Cuál de aquellos hombres de la alta sociedad sería la Pimpinela Escarlata, el misterioso personaje que movía los hilos de aquellas empresas tan arriesgadas? ¿Y que tenía en sus manos el destino de unas vidas tan importantes? Una ferviente curiosidad por conocerle se apoderó de ella. Aunque había oído aquel nombre durante meses, aceptando como todo el mundo su anonimato, ahora deseaba saber quién era de una forma irresistible. Dejando aparte a Armand e incluso al mismo Chauvelin, se trataba en aquellos momentos de algo personal, de aquella admiración entusiasta que siempre le había inspirado la valentía y la sagacidad de aquel hombre. No cabía ninguna duda de que estaba en el baile, en cualquier rincón del palacio. Sir Andrew Fawkes y Lord Anthony de Hurst se encontraban allí, lo cual significaba evidentemente que esperaban hablar con su jefe para recibir quizá nuevas instrucciones. Marguerite iba observando a las personas que estaban a su alrededor. Había gente de todas clases, los rostros aristocráticos de carácter típicamente normando, las figuras rubias y corpulentas de los sajones, las caras célticas de aspecto más alegre y simpático. Intentaba adivinar cuál de ellos podría tener la suficiente energía y el suficiente poder de convicción para imponer su voluntad a un grupo de caballeros ingleses pertenecientes a las más distinguidas familias, entre los cuales se rumoreaba que incluso estaba implicado Su Alteza Real. ¿Podría ser Sir Andrew Fawkes? Ciertamente no. Con sus ojos azules y suaves, el joven estaba contemplando en aquel momento a la pequeña Susan con gran afecto y ternura. Su severa madre había puesto punto final a su agradable conversación, llevándose a la muchacha. Desde el otro extremo de la sala, Marguerite observó cómo Sir Andrew volvía finalmente la espalda con un suspiro y parecía quedarse solo y aburrido después de ver desaparecer entre el gentío la figura pequeña y elegante de Susan. Vio también cómo el joven se dirigía hacia la puerta que daba a una pequeña habitación. Al llegar a ella, se detuvo en el marco y miró todavía con ansia a su alrededor. Marguerite consiguió evadirse por un momento del amable caballero que por entonces la acompañaba y pasando por entre los numerosos grupos de gente elegante, logró acercarse a la puerta en la que Sir Andrew permanecía apoyado. No habría podido decir por qué deseaba estar cerca de él. Quizá la impulsaba aquella fatalidad omnipotente que a menudo parece regir los destinos de los hombres. De repente la dama se detuvo. Incluso su corazón pareció que dejaba de latir. Sus ojos atentos y nerviosos se fijaron por un instante en aquella puerta. Aunque rápidamente se dirigieron hacia otra puerta, Sir Andrew Fawkes seguía apoyado en el marco, en la misma posición indolente. Sin embargo, Marguerite vio claramente cómo Lord Hastings, un refinado joven amigo de su marido y del príncipe de Gales, pasaba rápidamente junto a Sir Andrew y deslizaba algo en su mano. Durante unos breves momentos, en el tiempo preciso en que brilla un relámpago, Marguerite se había quedado parada. Un instante después, sin embargo, reanudó su marcha a través del salón, aparentando un sorprendente aire de indiferencia. Ahora su paso era más rápido y se dirigía hacia la puerta por la que Sir Andrew acababa de desaparecer. Todo lo ocurrido desde que Marguerite vio al joven apoyado en el marco de la puerta hasta el momento en que le siguió en dirección a la pequeña habitación contigua había pasado en menos de un minuto. Por lo común, el destino es muy rápido en asestar sus golpes. De pronto, Lady Blakeney había cesado de existir. En aquellos instantes no existía más que Marguerite St. Just, la muchacha que había pasado su juventud en los brazos protectores de su hermano Armand. Todo lo demás, su posición social, su dignidad, sus secretos entusiasmos, lo había olvidado. Únicamente recordaba que la vida de Armand estaba en peligro y que allí, a unos pocos pasos de distancia, en la pequeña habitación que ahora estaba totalmente desierta, se encontraba quizás en las mismas manos de Sir Andrew Fawkes el talismán que salvaría la vida de su hermano. No habían pasado más de 30 segundos desde el instante en que Lord Hastings había puesto alguna cosa misteriosa en la mano de Sir Andrew, cuando él ya se dispuso también a entrar en aquella habitación abandonada por los invitados. El joven estaba de pie y de espaldas a la puerta, junto a una mesa sobre la que había un grueso candelabro de plata. En su mano sostenía un pequeño trozo de papel.
y en aquel preciso momento intentaba leer su contenido, sin atreverse siquiera a respirar y procurando que su largo vestido de seda no hiciera ningún ruido al rozar la pesada alfombra. Marguerite se deslizó sigilosamente hasta colocarse detrás de Sir Andrew. El joven miró de repente a su alrededor y se dio cuenta de su presencia. Ella profirió entonces un leve gemido, se pasó la mano por la frente y con voz débil susurró: «El calor de la sala era terrible. Creí que me desmayaba». La dama se tambaleó hasta el punto de que pareció que iba a caer al suelo. Sir Andrew corrió enseguida a sostenerla, no sin antes recuperarse del asombro y de estrujar en su mano la pequeña nota que estaba leyendo. «¿Se encuentra mal, Lady Blakeney?», preguntó con gran preocupación. «Déjeme que...». «No, no es nada», interrumpió ella con presteza. «Tráigame una silla enseguida, por favor». Se acercó ella misma a la mesa y se dejó caer en una silla que había al lado. Luego, echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos, dijo débilmente: «Ya se me está pasando el mareo. No se preocupe, Sir Andrew. Le aseguro que me encuentro mejor». En circunstancias como estas no hay ninguna duda, y los psicólogos modernos lo confirman, de que hay en nosotros un sentido que no tiene absolutamente nada que ver con los otros 5. Aunque no veamos, ni oigamos, ni toquemos, parece como si hiciéramos las 3 cosas a la vez. Marguerite estaba sentada con los ojos aparentemente cerrados. Sir Andrew se encontraba inmediatamente detrás de ella y tenía a su derecha la mesa sobre la que había el candelabro de plata, compuesto de 5 brazos. En la imaginación de Marguerite no había absolutamente nada más que el rostro de Armand, de su hermano, que corría un inminente peligro de muerte. Desde un fondo difuminado parecía estar contemplándola. Se imaginaba también el tumulto que producía la excitada muchedumbre de París, las paredes desmanteladas del Tribunal de Salud Pública y el fiscal Fouquier-Tinville pidiendo la vida de Armand en nombre del pueblo de Francia. Luego, sobre el mismo fondo aparecía la siniestra guillotina con su cuchilla ensangrentada, esperando que le entregaran una nueva víctima. Armand. Por un momento se hizo un terrible silencio en la pequeña habitación. Desde los espléndidos salones llegaban las notas agradables que acompañaban el baile, incluso el roce singular que producían los vestidos de seda. Se oían también las risas y las conversaciones alegres de los invitados, como un extraño acompañamiento a la escena dramática que allí dentro se representaba. Sir Andrew no había pronunciado ya ninguna otra palabra. Fue entonces cuando aquel sentido extraordinario apareció con toda su potencia en Marguerite Blakeney. No podía ver, ya que tenía cerrados los ojos. No podía oír, ya que el ruido que provenía del salón era más que suficiente para impedir que percibiera el levísimo crujido que hacía en aquel instante el trozo de papel. No obstante, sin ver ni oír, él ya se dio cuenta de que precisamente entonces Sir Andrew presentaba el papel a la llama que ardía en una de las velas. El momento exacto en que el fuego empezaba a quemarlo, Marguerite abrió los ojos. Con un rápido movimiento de su mano, arrebató al joven el trozo de papel encendido. Sopló la llama para apagarla y, acercando el papel a su nariz, dijo con absoluta despreocupación: «Ha tenido una idea magnífica, Sir Andrew». Luego, en tono jovial, añadió: «Sin duda, fue su abuela quien le enseñó que el mejor remedio para los mareos es oler un papel quemado». La dama suspiró con satisfacción, mientras que con sus dedos cargados de joyas sujetaba fuertemente el papel, el talismán que quizás salvaría la vida de su hermano Armand. Entretanto, Sir Andrew seguía a su lado, demasiado asombrado para poder comprender lo que estaba sucediendo. Su sorpresa fue tal que incluso llegó a olvidar que de aquel trozo de papel, sostenido ahora por la mano elegante de la dama, quizá dependía la vida de su camarada. Marguerite rompió entonces el silencio con una risa alegre que duró unos instantes. «¿Por qué se queda usted ahí mirándome de ese modo?», dijo en tono jovial. «Le aseguro que me encuentro mucho mejor. Sin duda ha hecho efecto su remedio. Además, en esta habitación hace un fresco agradable». Tras esto, con la misma compostura perfecta, agregó: «La música de baile es fascinante.
Creo que ha contribuido a calmarme. Margaret siguió hablando del mismo modo despreocupado y alegre. Por la imaginación de Lady Blakeney pasaba como un instinto escenas confusas y llenas de agitación. Por su parte, Sir Andrew torturaba su mente hasta límites agobiantes pensando la forma de arrebatar el papel de las manos de aquella mujer tan hermosa. Pensó de pronto en su nacionalidad y en aquella terrible historia referente al marqués de Saint-Cyr, a la que nadie había dado crédito en Inglaterra por razón de Sir Percy o bien por respeto a su propia persona. ¿Cómo? ¿Todavía sigue allí, entregado a sus sueños y a sus pensamientos? Dijo ella con una sonrisa de alegría. No es usted muy galante, Sir Andrew. Ahora que recuerdo, cuando me vio entrar, pareció más bien sobresaltarse que alegrarse. Después de todo, creo que no fue ni el interés por mi salud ni la idea del remedio de su abuela lo que le movió a quemar este pequeño trozo de papel. Aseguraría que estaba destruyendo la última carta cruel de su amada. Luego, mostrándole jovialmente el pedazo de papel que tenía en la mano, añadió: dígalo ya abiertamente. ¿Se trata de la despedida final o bien de una invitación a entablar nuevas relaciones amorosas? Sea lo que sea, Lady Blakeney, respondió Sir Andrew, que poco a poco iba recuperando el dominio de sí mismo. Es evidente que esta nota me pertenece. Por esto, sin preocuparse ya de que su acto pudiera ser poco respetuoso para con una dama, el joven se dispuso a apoderarse de la nota. Margaret, sin embargo, fue mucho más rápida en poner en práctica su plan. Bajo la fuerza de su intensa excitación, sus acciones resultaban mucho más vivaces y decididas. Aprovechando su altura y su fortaleza, dio un paso hacia atrás, haciendo que cayera estrepitosamente la mesa, ya de por sí poco segura, junto con el pesado candelabro que había encima. Al mismo tiempo, Margaret lanzó un grito de alarma. ¡Las velas, Sir Andrew! ¡Rápido! Lo que había ocurrido no era gran cosa. Unas cuantas velas se apagaron al caer con el candelabro. Otras dejaron sobre la magnífica alfombra unas manchas de cera. Solamente una de ellas prendió fuego a la pantalla hecha de papel. Sir Andrew apagó las llamas con rapidez y habilidad, colocando de nuevo el candelabro sobre la mesa. Para esto empleó unos pocos segundos. No obstante, fueron suficientes para que Margaret echara una ojeada a la nota. No había más que una docena de palabras escritas con la misma letra desfigurada que ya había visto anteriormente. Y aquel dibujo tan familiar, una flor de forma estrellada, hecha con tinta roja. Cuando Sir Andrew volvió a mirarla, no vio en su rostro más que la alarma por el incidente ocurrido y la tranquilidad posterior por el feliz resultado final. En cuanto al trozo de papel, parecía haber caído al suelo circunstancialmente. El joven se apresuró a recogerlo, mientras que su expresión se serenaba al tenerlo entre sus dedos. ¿No se avergüenza usted, Sir Andrew?, dijo ella con un suspiro y un gracioso movimiento de su cabeza. Para conquistar el amor de la dulce y pequeña Susan, está pisoteando quizás el corazón de una duquesa fácilmente impresionable. Vaya, vaya, me parece que ha sido Cupido, el mismo dios del amor, que le ha movido a intentar pegar fuego a todo el Ministerio de Asuntos Exteriores, con tal de poder arrebatarme el mensaje amoroso antes de que pudieran leerlo mis ojos indiscretos. Si llega a tardar un poco más, habría conseguido enterarme de los secretos de una duquesa desamparada. Tendrá que disculparme, Lady Blakeney, dijo entonces Sir Andrew con la misma calma que mostraba la dama. Pero he de acabar lo que con tanto interés estaba haciendo cuando usted me interrumpió. Por supuesto, Sir Andrew. ¿Cómo voy a oponerme otra vez al dios del amor? Quizá me envíe un terrible castigo por meterme en lo que no me importa. Queme pues su nota amorosa. Sir Andrew enrolló el papel y lo ofreció de nuevo a la llama de la última vela que quedaba encendida. Estaba tan absorto en su acto destructivo que no advirtió la extraña sonrisa que aparecía en los labios de su hermosa interlocutora. Probablemente, si lo hubiera hecho, se habría desvanecido su expresión de tranquilidad, pero estaba contemplando aquella nota fatídica mientras se curvaba bajo la acción del fuego. Cuando cayó al suelo el último pedazo, aplastó con el pie las cenizas. —¿Y ahora, Sir Andrew? —dijo Margaret Blakeney con una sonrisa triunfante y con aquella agradable despreocupación con que solía comportarse. ¿Se atreverá a excitar los celos de su hermosa dama llevándome a bailar el minué?
Espero que les haya gustado. No olviden presionar pulgar hacia arriba y suscribirse pronto.